Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica, especialmente Perú. A mí me conocen como Doppler y junto con mi amigo El Caminante analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre el Inti. ¿Qué tal, Caminante? ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo, bien tranquilo. Oye, gente, ya, de una vez, ya que comenzaron a escucharlo, de una vez denle like, pero después tenemos más reproducciones que likes, la cagan. Suscríbete, Ahora, suscríbete. claro, De suscríbete, o frente. sea, lo escuches y no te suscribes, de gratis quieres que hagamos todo también. Vale, ya. Tú, Volviendo al, no, me da risa que tú un poco más y has sacado la pistola y suscríbete, sí, cuchito. sí, Sí, de has mierda, asaltado, me he sentido asaltado por un momento. sí, he violado el oído de todos. Sí, sí. Ya, ¿qué tal, Bueno, López? Bien, tranquilo, ya estás tranquilo, dices. Yo sí, ya está aquí tranquilo. tranquilo también. Bueno, hablaremos sobre el INTI. ¿Qué sabes sobre el INTI? ¿Cuándo se evaluó esa moneda, amigos? ¿Te acuerdas? Hijo de su puta madre, Alan García. Pero justo te iba a decir eso, yo más me acuerdo del billete, pero es la típica alegoría que le dan hacia el sol, ¿no? Porque en la época de los incas él era representante, era como un dios muy importante para ellos, que a diferencia de los dioses modernos, ese dios sí lo podías ver, ¿no? Y ese dios sí lo podías de alguna forma sentir y tocar porque sabías que estaba allí, sabías que durante el día estaba allí y que te daba algo a cambio tangible, porque sabías que mientras estuviera el Inti, mientras que estuviera el sol, iban a crecer las plantas y estas plantas le iban a dar de comer a los animales y iba a haber una cadena de cosas buenas que te iban a ayudar a ti. Por lo cual tenía mucho sentido que lo adoraras. Claro, claro, sí, en realidad sí. No vamos a hablar de la moneda por si están confundidos. ¿No? Vamos a hablar del dios Inti. ¿Qué más Es- pues tampoco, es muy probable también que la gente, si son muy jóvenes, tampoco sepan, que ellos puedan pensar de que toda la vida ha sido un sol, o la moneda del sol, ¿no? Con la que ahora manejamos. Es que también, por eso es que antiguamente bueno, antiguamente que el año pasado, bueno, el Un anteaño, nuevo sol. era el nuevo sol, porque teníamos, antes del Inti teníamos una moneda que era el sol, sol Claro, de oro, es la moneda. Un nuevo sol. sí, pero bueno, no vamos a hablar de ese Inti, amigos, así que haciendo hora para rellenar el capítulo, ya hablamos de la moneda, ahora hablemos de lo que nos compete. Y sí, tienes bastante razón en lo que dices, ¿no? En la investigación que he hecho, que me ha costado hacerla, tú sabes cuánto me ha costado hacerla, porque Por pereza. no es por pereza, sino es que no es un Dios que me guste tanto, por no decirte una idea del pincho. Pero bueno, pero bueno, Este, bueno, como dijiste, este dios Inti es el patrono del Imperio Incaico, el papi más papi de todos los dioses. Con, y, y en realidad no es un dios en sí, es un conjunto de características y aspectos solares. ¿Qué Mm. significa esto? Que estos aspectos solares vienen a ser la irradiación solar, la posición del Sol, el tiempo solar verdadero, la, eh, la distancia y la declinación de este Sol. O sea, Aquí, básicamente son todos, ¿cómo decirlo? Son todos los todos fenómenos solares. fenómenos solares, todos aquellos que los Exactamente, puedes ver a sí. simple vista. Y, y, y es justamente lo que tú decías hace un momento, que es un Dios visible, es un Dios que es estudiado, es como, no es una cuestión de que mi librito dijo que Dios es así y ya está, sino No, ha habido una investigación acerca de esto, hasta el punto de que, bueno, como hablamos en el capítulo de las líneas de Nazca, tenían líneas que hablaban sobre los solsticios, es decir, la posición del sol, y en qué momento les convenía, en qué momento no les convenía, la adoración y también este, en qué momento era más propicia su utilidad para nosotros.
claro. Aparte era muy simple, adoras algo que sí puedes ver. Y era básicamente eso. Levantas la cabeza y sabes que está ahí. Sabes que siempre está ahí. Es que hasta en la investigación, hasta cierto punto, no era bueno, los fenómenos naturales siempre han sido una cuestión de adoración para nosotros, pero también es una cuestión de, más que nada, agradecimiento a esta entidad. Yo te adoro porque me sirves, porque me ayudas. ¿Sí? Es la gran diferencia con las culturas de la costa, por ejemplo. Las culturas de la costa no adoraban tanto al sol, sino más al mar, a la tierra. Todo que, Sí tenemos templo del sol, pero vamos a hablar más adelante de esto. Pero sí, claro, adoraban a la tierra porque recuerden que la costa es un desierto. O sea, tú no quieres al sol en el desierto. es cierto. Mejor. Insisto, tiene mucho más sentido adorar a un Dios que te da utilidad. O sea, que te es Sí, útil, porque te está dando algo a cambio. No tiene mucho sentido adorar a un Dios por miedo. exactamente. Mi culpa. Exacto. Porque Sí, si fuera eso, aunque admito, hay culturas prehispánicas que sí les funcionó bien eso. Chavín es una muestra de eso, ¿no? sí, Era gobernarte claro. bajo un Dios poderoso que sí te saca tu mierda. Sí, pues, Hay gente que sí no entiende y si no le saca su mierda, no, no aprende. no entiende. Bueno, estaríamos realizando el tema del COVID, que ya todo, es un Dios que ya todo el mundo le está perdiendo el miedo. Y Y siguen nos están muriendo, fe. encerrando nuevamente por eso. Ah, no voy a renegar, ya el último podcast de renegar. No Está voy a bien, decir nada. relaja, relaja. Bueno, quien inició o quien expandió el culto a este dios, se dice que es Pachacútec, justamente con todas las conquistas que empezó a hacerse y también él por ser un inca, al igual que todos los descendientes de los incas, o perdón, todos los zapa incas eran descendientes del sol. Oh, esto es interesante. Y Sí, ojo que con Pachacútec nos referimos al original, no al que después fue presidente, no, sino no, no, sí, al al, original, al mero mero. al original. Bueno, Mero, se mero. dice, Ah, existen varios mitos con el cual ya hemos hablado anteriormente, que, fue el padre de Manco Cápac y Mamaondio, los que fundaron el Imperio Incaico. Por eso justamente llegó a ser su, su patrono. Pero también se dice que es el esposo, el esposo de Mamaquilla, la luna, ¿sí? Pero en otros mitos se dice que también es esposo y hermano de Pachamama y Mamacocha, la tierra y el mar. no, Así. bueno, pero, a ver, es esposo de una, es hermano de otra. Es que No, es hay esposo y un, hermano. Esposo y claro, es que hermano, ¿ah? por eso, hay un concepto de, ojo, que a veces con el concepto de hermanos no necesariamente es algo de que nacen de una misma mamá y papá. Claro, A veces el concepto de hermanos es porque nacieron en el mismo poblado y son parte de la misma comunidad. exactamente, Entonces el son mismo hermanos Ayllu. porque están allí. Exacto. No Sí. es como en Europa que sí eran mamá y papá sus hijos y ellos se tenían que casar y te sale un niño especial Con o cole con tres chancho. brazos. Con- Claro, con colechanchos y hasta las huevas. No, eso es otro. El concepto de hermandad es un concepto completamente distinto al que posteriormente se trajo. Lo que podríamos decir ahora que son los primos, por así decirlo. Es como Claro, que es obviamente que también había una especie de cuidado comunitario para los hijos. Pero bueno, ese es otro tema que tal vez podríamos tocar en algún momento. Pero, pero bueno, la cuestión, también vale recordar
de que ya hemos hablado de este dios, el Papito Mm, Huiracocha, ¿Con? es el hijo Huiracocha. de Huiracocha, así es. Sí. Güiro. Feliz El, 420. sí, Claro, el, el sí, de Huiracocha. el Este, Huiracocha. los, existen, como les digo, varias historias y varios mitos que no concuerdan en algunas cosas porque son muy específicas las contradicciones. Como les digo, pueden ser el papá perdón, el esposo de tres diosas al mismo tiempo, lo cual, y no dice, no hablan nada de las otras, así que podría ser que está casado con los tres, con las tres, o simplemente con una en diferente historia. Pero no en ninguna de sus mitos hablan exactamente de, de un rol que llevan sus esposas. Es decir, solo Pero, que la mencionan y ya está. pero es que casi como todos los dioses principales es poligámico. ¿Sí? Y en casi todas las, si se dan cuenta, casi todas las religiones o culturas pre, pre-cristianas son poligámicas, no son monogámicas. Claro, Creo que bueno, no voy a entrar en un tema que quizás sea un poco delicado, pero hasta cierto punto creo que está dentro de muchas veces la naturaleza del hombre, no ser monogámico, sino que ya es algo con lo que has ido creciendo por imposición y ya tienes el concepto de ser sí, monogámico. hay un Pero tema bastante complejo ahí, como tú dices, pero, pero bueno, la cuestión es que para ellos no había chongo, no había roche. ya Como tú es dices, así. esos roches vinieron después con el cristianismo a esta zona. Claro, Ujú. hubiera sido mejor, más divertido tener varias mujeres. En el caso de mujeres, tener varios hombres. Claro, claro. Es probable, es probable. Bueno, los incas atribuyen sus inicios a este dios y justamente sus inicios en Cusco, ¿sí? Por justamente la historia de Manco Cápac y Mamaollo, de la cual ya hablamos, ¿sí? Y como les dije, Pachacute fue quien inició todo este culto, expandiendo todo. El Zapa Inca, el rey de los incas, el emperador, ¿sí? Por el imperio, el emperador de los incas, se decía, como ya les dije, era el descendiente del sol, pero quien lo representaba era el Willah Uma, que es un sumo sacerdote. Usualmente, este Willah Uma era el hermano del Zapa Inca. Como un representante legal, algo así. Era el sacerdote. Y hace tiempo escuché una teoría, es una teoría, de que por eso es que en tan poco tiempo, porque el Imperio Incaico no tuvo ni 100, pues, aproximadamente 100 años, pero en el colegio siempre nos hacían chancar con, con la idea de que existieron 14 incas. En 100 años, 14 incas, Claro, es casi menos de uno por año, menos de uno cada 10 años. claro, aquí se la cuenta y es 7 años con un mes y medio. Ah, mierda, que el Me promedio de vida parecen, era muy corto, se suicidaban, se mataban entre ellos. no, bueno, el promedio de vida no sé qué tan largo haya sido, pero justamente esta teoría que escuché nos dice de que en realidad no era solo un líder, sino eran dos que que trabajaban al mismo tiempo. Uno de estos líderes era el religioso y el otro era el militar. El Zapa Inca era Que, el militar y el Willahuma era el religioso. que tiene sentido. Sí, Son 7, es 100 años, casi 100 años, está bien. y, y sí, por eso es que teníamos dos líderes al mismo tiempo, uno representaba, y uno de ellos representaba justamente al sol.
Y bueno, gente, Claro, regresamos después de estos cortes, ¿sí? estos cortes de brazos. Y Ya vamos a volvemos. hacer cositas. Sí, Así que ya y volvemos, volvemos. gente. Hey chicos, decidimos crecer y por eso dimos el salto a YouTube. Y no, no nos podrán ver, pero podrán seguirnos y hacer con nosotros una buena comunidad suscribiéndose, dando su like y su comentario. Para nuestros exhumadores más pudientes, que sí les funcionó la estafa piramidal o no cayeron en una, tenemos Patreon, con 3 niveles y cada uno con sus respectivos beneficios. Nos pueden apoyar desde $3 hasta el más alto que son $30. Con este dinero podremos mejorar el equipo y darles una mercadería especial a cada uno de ustedes. Sin más, disfruten del podcast. Apóyennos, gente. Volvimos, gente. Volvimos, Ya, gente. Ya ya. estamos más tranquilos. Sí, ya saqué la ropa de la lavadora. Estamos chinazos. Vemos. No, yo soy chino, sí. También no, Yo soy no, chino estamos natural. chinazos porque no dormimos, gente. No por otra Alucina. cosa. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando del Inti, el dios Sol. Este, pero hubo un culto detrás de este dios Sol, ya que era el más importante durante el Imperio Incaico. Y hasta el día de hoy se sigue adorando este Sol. En el evento del Inti Raymi, por ejemplo. Sí, claro, claro, sí. Claro. Bueno, el Sol era importante porque, como dijiste tú en un inicio, ayudaba a los cultivos como el maíz y otros al crecimiento de estos cultivos. Se le relacionaba también con la lluvia, ya que durante la temporada de lluvia el sol es más cálido en la sierra. Mm, claro. Sí, Estaba pensando en esa típica idea que tienen de este que cuando llovía y estaba todo nublado era porque en el cielo estaban tristes. claro, Es la típica teoría que te dan a los niños, eso. Entonces cuando claro. dijiste eso dije, ¿qué? Ah, No, el sol bueno, a está mí me triste, decían tío. que, Está que los llorando. angelitos estaban orinando, así que ¡Hala! Están meando. sí, sí. Y te gusta andar sobre meado. El Golden Shower. Bueno, como te digo, quien inició este culto fue Pachacútec. Y al conquistar nuevos territorios, los pobladores del lugar debían dar ofrenda al, al dios Sol y por ende al Inca, que era su representante, ya, y el Huilac Uma, que era quien estaba al tanto de todo movimiento de este dios. Así que se le tenía que dar un tercio de todos los recursos del lugar, Wow, un tercio. constantemente, un tercio, así es. Y se debía construir un templo del sol en cada uno de estos lugares. Por eso es que, por ejemplo, en Pachacamac, aquí en Lima, tenemos un templo del sol. Sí. A pesar de que Pachacamac tuvo más poder en esta zona, hasta durante el Imperio Incaico, el sol tenía un templo. Y este templo era dirigido por un sacerdote traído de Cusco y una sacerdotisa, que esta sacerdotisa era una elegida de todas las Agyakunas, las que se conocieron como vírgenes, pero no eran vírgenes. Aparecían. No, Aguanta, ¿cómo que no eran virgen? a mí la cuestión de virginidad y pureza llegó con la Claro, religión católica. Aquí la gente era libre de hacer lo que se le antoje con tal de que cumpla su rol en la sociedad. entonces pues la terminología vírgenes bajo el concepto, o sea, bajo el concepto con el que llegó aquí, no era aplicado. O sea, los Es, incas no tenían, bueno, no decían, no es virgen. Para ellos tampoco, bueno, es que también para ellos no era algo que entendieran como virgen o no virgen. es que, ¿sabes cuál era el problema? Es que los
conquistadores cuando llegan usaron los conceptos que tenían de Europa y al encontrar un disque convento donde habían elegidas dijeron, ah, esas son monjas, ah, Claro. esas son vírgenes. Europeizaron el significado que pudo haber tenido algo que se estaba No, no dando acá, ¿no? lo cristianizaron, por así decirlo. Cristianizar. Claro. Y bueno, continuamos. Esta sacerdotisa se vestía bastante bien, tenía los mejores lujos en ese entonces, y junto con el resto de las elegidas, tejían y preparaban una chicha especial para las festividades, las cuales en su gran mayoría se hacían en el Coricancha, en Mm, Cusquito. una buena celebración. Sí, en, en todas las celebraciones conocidas siempre tenían la chicha más macerada y las mejores bebidas y la mejor comida para todos. Qué rico. Sí, la gente sabía divertirse en ese entonces. Y ahora cuando hacen una celebración religiosa te dan una puta hostia que no te llena nada. Ni Sí, el cura sí se chupa bien, que se te bien deshace la rico el vino boca, en un sí. copón, Sí, ¿sí? Y todavía uno está que se caga de hambre, tiene que estar como huevón todavía de temprano, soplándose en la misa, y no te dan nada. Y todavía tienes que darle plata todavía. dependiendo en Man. dónde, ¿ah? Porque en los Andes todavía tú llegas, cuentas un buen chiste, y ya te están dando de todo, ya. Ah, no, pues pero que en Lima, estando en Lima no te dan pues, ni las gracias. No, aquí no te piden más. Claro, roñas, ¿no? Bueno, como les dije, el Coricancha era el legítimo templo del dios Sol, donde, donde tenía durante 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 todas las celebraciones, tenían una exhibición de todos los descendientes del dios Sol, es decir, todos los incas previos, momificados, se ponían en unos pequeños espacios, en unas hornacinas, que son estas como ventanitas que no tiene hueco para el otro lado. Claro. Ahí se ponían a estos descendientes. Y cada uno de ellos tenía una representación del sol, ya sea un báculo, ya sea un ornamento como un orejera, pectoral, una diadema, entre otros. Y Era pues prácticamente una celebración donde estaban las generaciones de los representantes, ¿no? Y claro, ya todos parecían charquis ya secos. sí, pero, pero ahí estaban presentes, también toneando. Algo así como, este creo que lo más parecido, salvando distancias y el concepto en el cual se lleva, es ir a celebrar al cementerio con tu familiar muerto, que se Sí, hace normalmente en la sierra. en la fiesta de los muertos sí se les daba comida. O sea, recuerda que aquí en los entierros se ponía comida y bebida para el muerto dentro Claro, de la tumba. claro. Técnicamente es esa tradición llevada a la modernidad. O sea, Claro, hoy en día si sacas el cuerpo te meten preso, ¿no? Pero sí puedes llevarle una caja de chelas, ponerlo a ujú, tomar, sí, bañarlo en chela al cajón y ponerle su plato de comida que más le gustó en vida, ¿no? claro. Eso puedes hacer en conmemoración al muerto. Claro que es justamente viene de esta fiesta de los muertos, que el Día de los Muertos, que no es una cuestión nueva aquí, es una celebración. Es una celebración que viene de tiempo atrás y O, se o, replica, o por ejemplo, en México. la última que he visto es la de mataron a unos patas en el Callao y les ponían reggaetón y unas flacas le bailaban al ataúd. Pero así, o sea, las flacas se ponían cuatro y el ataúd vibraba. Bueno, lo ¿Qué? hacían vibrar, ¿no? Allá. Así, prácticamente, el muerto se le estaba sobando a la flaca, y la La flaca en cuatro, ulti- bailándole. el último Sí, la perreo, última, el la último última perreo. perrea, sí, en esta vida. Claro. Muy feliz, ¿no?
No sé, no sé qué tan feliz, pero murió, quedó feliz. Ya, feliz hasta la muerte. Claro. Tuvo su último endurecimiento antes de morir. Sí. Bueno, me cagaste con esa huevada, pero bueno, en estas fiestas también se exhibían imágenes que representaban al sol de forma humanoide. La descripción de esta estatua me llamó bastante la atención porque dicen de que estas estatuas tenían un agujero en el medio donde se ponía las cenizas del, las cenizas de los corazones de los incas que habían fallecido. O sea, los cremaban, o sea, les hacían una Incineraban el autopsia, corazón, los sacaban el corazón, los incineraban y los colocaban ahí adentro. claro. Es que bueno, es parte de la modificación, pues si dejas órganos Se dentro pudre, del ¿no? cuerpo se pudren y malogras el cuerpo. Y si es que lo quieres modificar, no, no Se lo, jode. sí. Pero me puse a pensar, imagínate, tú pones el corazón las cenizas ahí en este círculo, en este agujero, pasa un viento y se vuela y ¿qué haces? Ya te quedaste sin comer el corazón. Claro, ya el viento se lo llevó. O en pasa el viento y te lo puedes aspirar sin querer, porque está Claro, ahí. claro, claro. Sí, Una jala en vez de coca, y te vuelves ceniza sagrado. muerto. Claro. También existe una representación principal de este dios, que es el clásico disco dorado, con rayos y una cara antropomorfa o una cara humana dentro de esta, ¿sí? Claro. Y esta imagen, me pareció bastante interesante que esta imagen tiene un nombre, se llama Punchai, que significa día. Chai. Es la representación del día. Es la representación del sol. Obviamente que el sol solo se ve de día, así que es el día. Claro, el día. Y, Punchai. usualmente también se le ponía orejeras, un pectoral, una diadema, pero Claro, ya te había sí, como ya se le, correspondía. claro, obviamente, era el dios, así que tenías que. Y bueno, todas estas representaciones, vale quedar de que estaban hechas en oro, obviamente, porque el sol. Y, y también existen teorías en la cual esta imagen tenía leones y serpientes, lo cual no me convence porque ¿de dónde Leones. vas a sacar leones acá? Sí, mire, si ustedes quieren saber el concepto de un león en la época prehispánica o ya en época de colonia, miren las pinturas de representaciones de santos con leones a sus pies. Claro. Y aún Técnicamente era un puma con melena, lo que dibujaban, o hasta un perro con melena. es que en realidad en ese entonces no se sabía cuál era o sea, era una descripción que ellos tenían, no tenían nada más. Bastante abstracta, ¿no? Sí, bastante, dibújame esto que le decían al pata y es como que, ¿de dónde lo veo? Hazme un león. ¿Y cómo es un león? Como tu puma, pero con melena. Claro, con más pelo. Ya, claro. Por eso es que muchas veces los leones aquí tienen rizos definidos, así como si hubieran echado laca o permanente y están Claro, como que medio caídos, porque parecen cabellos, con su porque no patenes se al tiene lado el en la concepto. cabeza. Claro, deja de usar el champú de tu flaca. Sí. Y bueno, como te decía, aquí, bueno, todavía se sigue siendo esta representación de la fiesta del sol, que el Inti Raymi, como tú decías, que se realiza el 21 de junio, que corresponde al periodo del solsticio de invierno, como El, llamando al sol, al el solcito. sol. Ojo que la representación de Cinti Raimi ya hoy en día son actores, ya no tiene sentido tan espiritual.
porque ya es una puesta en escena, porque ya Sí, no tiene un fin de atraer el sol, o sea, ya no se puede atraer el sol, ya se sabe, pero tiene un fin más turístico, que es que exactamente, sí. la gente, los turistas, porque es lo que se suele vender, van al Inti Raymi para poder ver esta actuación, esta puesta en escena que se hace para esa fecha. Sí, justo Por, con lo que tú sí, dices, quería agregar de que yo he escuchado por ahí, las malas lenguas dicen que el Inti Raymi no se celebraba de esa manera y no se hacía de esa forma. Es más, lo que escuché también es que ni siquiera existía durante la época prehispánica. Así que es una puesta en escena tal cual, si es que esto es verdad. bueno, pero es que tampoco se tiene un registro, ¿no? O sea, creo que no hay, yo puedo decirte que no es así, me puedes, pero no tengo ningún sustento de cómo corroborar que es así, Por eso, porque, claro, sí. Por eso te porque digo, estoy sin seguro de que hay, confirmar, como claro, dirían por ahí. claro, para no meternos en problemas, sin confirmar. Claro. Pero igual una Se que decía sin especula. confirmar la canearon. Así, Claro. a eso no me lo sé, ¿ah? ¿Cómo, cómo que no? Sin confirmar, ¿no? No, eso de que la canearon así a pesar de que diga sin confirmar. Claro, es que bueno, también no confirmaba nada de lo que decía y Paulín Lin Lin Ah, la metió a la internet. ya me hiciste acordar, ya sé cómo va. Ya, ya. Esa bicha su madre, se debe estar todavía presa. Sí, Bueno, sí. Bueno, esta fiesta del Inti Raymi, como todas las fiestas del- de los Andes, dura varios días y se dice que sacrificaban llamas de color blanco y otros animales en honor al dios Sol, y también se le ofrendaban alimentos y también cultivos de tierra. Y, claro. y actualmente está puesta en escena, también se sigue siendo no solo aquí en Perú, sino también en Bolivia y Ecuador. Yo estoy seguro que si se daba, era muy probable que en cada provincia del Perú se hiciera de una forma en específica. Es muy probable. Porque Porque, chicos, ustedes saben por qué hay un templo del dios Sol aquí en Lima, es porque de la expansión ideológica y también la expansión incaica llegaron y ellos imponían su dios sobre el dios tutelar que estuviera en el lugar. Así que si se hizo en Cusco la fiesta más grande, es muy probable que hubieran pequeñas réplicas en menor medida de esas mismas celebraciones en cada ciudad. Entonces, así lo puedes encontrar en Cusco, como lo puedes encontrar en Ecuador o en Bolivia, ¿no? Que antes también Claro, pertenecían sí. al Y imperio. claro, es más, se tenía que hacer estas festividades y replicar porque obviamente que estos nuevos territorios que se habían añadido al imperio incaico debían replicar porque porque se cambiaba la religión al Inti. El Inti era Claro, el patrono de todo el imperio, como les vengo diciendo desde el principio. Así. claro. Si no, también te caía, pues. Ellos sí no decían que el dios te iba a castigar, sino que ellos mismos te castigaban antes que el dios. Claro. No, eso es como Casi. que en el otro mundo vamos a ver qué pasa. No, acá no, ahí cito nomás. Acá arreglamos Sí, cuentas. Allá te va a hacer limpio, cholo, limpio. claro. Eso no te decían, espérate que lleguemos a casa. Ahí te castigaban No, nomás. eso te sacan en plena vía pública. Bueno, un dato curioso, como ya les comentaba, es que el oro este metal precioso, se decía de que eran las lágrimas del sol, por eso es que lo representaban. Ah, ya. Sí, Entonces, acá lloro a mares. sí, acá lloró bastante el sol, pero era parte de justamente esta ofrenda. Y otro dato curioso que me encontré en la investigación es que se decía que en los eclipses
el sol se enojaba con el pueblo, así que se iba. Y uno Vale, qué tenía que hacer terror, ¿no? frente. Sí, falta. Imagínate, Claro, esto. imagínate que por tu culpa, a ver, Claro, se va. se va el sol. Uno Dime. como huevón esperando que este Dios haga un apocalipsis decente y llevamos como 4 veces que la va fallando y este era este más efectivo. Se Sí, te daba la espalda y a ver, jódete, a claro, ver no, no. cómo sobrevives. Me voy, así. Me llevo mi Ah, pelota, claro, claro, veo el pelota, veo todo. claro. Pero y es bastante curioso porque estos eclipses pueden ser predecidos. Así que los estudiosos, es decir, los sacerdotes, que estos sacerdotes también vale decirlo, eran astrónomos, así que sabían de cuándo podía ocurrir y podían coaccionar de esta manera a toda la población. Claro, es manipular tu información a lo que te conviene. Claro, sí, te estoy diciendo, y como tú dices, era un apocalipsis más efectivo, porque te decía, pórtense bien, gente, pórtense bien, que el solcito se va a enojar. Y luego, boom, se va el sol, y es como que, Les dije, sí, ay, ¿por qué no me hace caso? claro, pórtense bien, ya nos vamos a portar bien, y boom, volvía el sol. Es como, Claro, ya está, ya, pero eso ahí se demuestran 2 puntos, que en un pueblo de ignorantes, el que sabe un poquito más es el que manda. claro, sí, Y que técnicamente a estas religiones le convenimos ignorantes, porque es más fácil manipularlo. es que sí, obviamente que cuando hay una jerarquía, siempre los que saben más son son los que lideran. Obvio, como No, 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 acá no. deben saber un poquito más saben más sobre las cochinadas que hacen entre ellos, pero bueno, saben, pues, ¿no? Ah, es cierto, acá Sí, no. Ay, si tenemos que escoger entre dos males menores, pseudo dos males menores. Madre. sí, complicado, Bueno, complicado. Pero bueno, también tenemos otras dos representaciones actuales del INTI en la bandera de Argentina y Uruguay. Tenemos solcitos con cara ahí, acá solcitos chéveres, ¿sí? están sonrientes. Y eso, ellos pertenecieron ellos pertenecieron al imperio y justamente se mantuvieron estos emblemas dentro de sus banderas hasta el día de hoy. Que quizás aquí deberíamos también conservarlo, ¿no? Deberíamos también tener una bandera con el sol. Sí, sí, pero, pero no hay, ¿no? Ni siquiera la bandera de Tahuantinsuyo que tanto ¿cómo se llama? Se jactan en decir que es la representación máxima. No, es una bandera de varios colores. No, Claro, pero no una de tiene. nuestras banderas sí tuvo el sol, un sol rojo, San Martín. la de Torre Tagle, Ah, todo estable. sí. Sí, perro rojo. La solcita amarilla es la voz. Que, Claro. O sea, un sol muy rojo izquierdamente, parece la bandera de Japón. Ah, también sí, muy de izquierda. muy izquierda, sí. Y, y sí, pues, o sea, este Dios, en realidad, como les decía, era, fue estudiado por parte por estos incas y sabían de las propiedades que tenía sobre la tierra, en qué momento cosechar, en qué momento hacer los rituales para que vuelva, porque, por ejemplo, sea una fiesta
Es una fiesta inventada, ¿no? El Inti Raymi es justamente en el solsticio de invierno, cuando el Claro, sol era el está más intento de alejado de la Tierra. amarrar el sol hacia la Tierra. Llamarlo para Claro, que jalarlo. venga y te ayude y te dé y pueda dar el calor que necesitan las plantas, al igual que estas lluvias cálidas. Exacto, hay una utilidad bastante, es una utilidad o una necesidad bastante urgente porque las épocas que se viven en la sierra son bastante marcadas, los cambios climáticos, son Sí, invierno y verano, y las épocas de invierno son bastante crudas en el sentido de las temperaturas. Llegas a -5, -15, -20, -30 grados de temperatura. Entonces, en estas celebraciones como el Inti Raymi es resaltar la necesidad del sol y hacerlo sentir tan importante como para que no se vaya, sino para que se quede más tiempo para tener una etapa buena en la cual él está contigo, por así. exactamente, exactamente. Y muy aparte de que sea un dios o no, que se haya creído que es un dios, había un respeto hacia este tipo de elementos naturales, como por ejemplo el sol, la tierra, el rayo, el agua. Había un respeto, había un ritual y que, y que se festejaba ah, como agradecimiento. No era una cuestión de que, de que le temías, era una cuestión de que querías y había un festejo alrededor de eso, había un compartir por parte de toda la comunidad alrededor de la adoración de este Dios. Muy aparte, y como te digo, fue investigado, así que no era una cuestión de, como es Dios, nada se le contradice, sino es como que Claro. era una entidad muy cercana para ellos, al igual que las otras, porque bueno, el agua la tocas, la tierra la tocas, el rayo lo ves, el sol lo ves y lo sientes. Claro. Así que hay un, Aparte, dime, está el sentido de esto de que, el sentido con el que llegó la gente de Europa cuando vino aquí era, esta tierra es mía y la tierra está para servirme a mí y yo la claro, voy a explotar. Y el sentido con el que las poblaciones indígenas vivieron en todo Norteamérica y Sudamérica y Centroamérica era, la tierra está aquí, yo la necesito y como yo la necesito, la tengo que cuidar para que me dure en el tiempo. exacto, Entonces, era una forma de cuidarla era protegiéndola, no ensuciándola y esto, y otra forma también de cuidarla porque la tierra no era lo que pisabas, porque también tenía una representación física humana. exacto. Por eso la Pachamama normalmente a veces es la tierra, pero también es representada como una mujer. Ujú. Entonces, como tenía esta parte mítica, también tendrías que hacerle una ofrenda para que estuviera feliz, no solamente cuidándola, sino también demostrando o devolviendo quizás algo de lo que ella te dio a otra vez a su origen, que era la Sí, tierra. es como un agradecimiento, como te digo. Es más, como te decía hace un momento, el oro eran las lágrimas del sol y estas lágrimas se recogían de los ríos, porque los ríos traían este oro. Ellos no iban a minar, no iban a sacarlo a la mala, esperaban Claro. a que el Dios les dé estas ofrendas y trabajarlo. Y por todo el material que hemos visto, y que será un pequeño porcentaje de todo lo que ellos pudieron hacer con oro, este Dios era bastante generoso, no se les da poco. Claro, y el nivel de trabajo en metalurgia que llegaron a hacer es de los más altos para las herramientas de la época. Eran muy puros el trabajo con el que solían hacer las ofrendas a los dioses. Claro, pero ahí yo te puedo contradecir un poquito porque no debemos menospreciar tampoco el trabajo
Y tampoco debemos olvidarnos de que hay muchas técnicas que ellos tenían que se han perdido, que no sabemos cómo, no sabemos las herramientas que usaban exactamente. Ah, claro, Eso, eso no podemos a ver, es dejarlo de cierto. lado y es porque ellos llegaron a amalgamar el oro con otros metales, con, con químicos naturales. No metieron, no que metieron cosas artificiales a su amalgama para poder hacer todo lo que conocemos actualmente. Aunque bueno, ellos, estos incas, trajeron también este conocimiento de orfebrería del norte, pues, ¿no? De los papis de los moches. Que Que, ya hablamos de ellos en un podcast anterior, claro, claro, en la primera temporada. claro. Pero, pero justamente es este agradecimiento, como te digo, a los elementos que les dan algo tangible. Les dan, y, y como te digo, se festejaban. Y son festividades que hasta el día de hoy se replican hasta cierto punto y son muy bonitas. Son muy bonitas. Y unas borracheras también bien Ah, chéveres, sí, siempre, desde tiempos inmemoriales, inmemorables. este, como te digo, siempre la mejor chicha y siempre la mejor comida para estos dioses. Bueno, bueno, gente, este, ese es todo el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, no suenes arrepentido, amigo. Yo sé que ha sido una investigación muy, muy No, no, no. profunda. Personalmente a mí me ha gustado. Me has hecho recordar un montón de cosas. De cuando la vida era más simple, cuando no teníamos que usar mascarillas. Sí, sí, cuando podía salir al sol. Sí. Cuando el sol me podía caer en toda la cara, no Claro, solamente en mis ojos. claro. Cuando te, cuando te bronceabas, Parejo. sí, parejo. Sí, Y no terminabas como sí. León, ¿no? Claro. Exacto. Sí, Cuando podía ir a la playita, cholo. Ahora solamente la sí, puedo ver y de lejos. sí. Entonces, bueno, En re- gente, ya saben, díganme. No, no, dale, dale, dale. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok también, porque Ya ahora en tenemos TikTok TikTok, ya tenemos TikTok. ajá, yo tengo TikTok, pero solamente del podcast. El En TikTok caminante van sale a subir, bailando. no, no, ya quisieran, ni ebrio baila. Este, van a salir en TikTok van a salir cosas que no salen en ningún otro lado, simplemente en Es, TikTok. así es. Entonces, ya lo tenemos así, lo vamos a usar. Y nada, síganos, denos like, por favor, suscríbanse. Nos ven y no se suscriben, maldita sea, suscríbanse. Están a un clic nada más suscribirse ahí, dice suscribirse. Al costado de ahí, un poquito más abajo, dice compartir y le pueden dar un like. Gracias a la gente Así es. que comenta en YouTube. Igual nosotros siempre le vamos a responder. Y a la gente que lo reproduce y no da like ni se suscribe, gracias por reproducirlo igual, pero pues, estás un clic, estás a un dedo de darle un like o compartirlo, no seas malo. Claro, gente. Por favor, por favor. Los necesitamos. Necesitamos su apoyo. Sí. Necesitamos ver que funciona esto para seguir Así creciendo. es. Así es. Y bueno, los que nos quieran ayudar con dinero, bueno, está Patreon. Y ahí vamos a estar subiendo contenido. Y igual, igual hay publicaciones ahorita en Patreon y cuando se vayan suscribiendo, le van a los de segundo y tercer nivel, obviamente les van a poder llegar nuevas cosas. Y a los que nos quieran apoyar porque les gusta el contenido, igual lo pueden hacer ingresando. Exactamente, gente. Así que ya saben, síganos en nuestras redes y nos vemos la próxima semana. Bueno, Ah, nos escuchamos. ah, Así que exacto, gracias, caminante. no vemos doble.